Buenas noches, que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a la clase de esta noche. Estamos en Romanos 9:6. Recordemos que lo último que habíamos dicho es que la sociedad tiene una lucha, una guerra contra el cristianismo, porque el cristianismo es lo único que de manera natural, de manera poderosa, le señala al hombre el pecado que tiene adentro sin intervención de ninguna persona humana. Una persona inconversa o una persona que declare ser cristiano, cuando hace o hacemos algo mal, la conciencia se lo dicta y la persona sabe que está haciendo mal. Dígame una cosa, si usted tiene pareja, esposo, esposa, novio, novia, ¿usted saldría con otra persona a la luz del día cuando todo el mundo le ve? No, ¿verdad? Se esconde. Usted para robar, roba así, como si nada. No, se esconde, procura que no lo vean. ¿Por qué? Porque sabe que está haciendo algo malo. Sea inconverso, sea cristiano. ¿Y eso quién lo pone? Eso lo pone Dios adentro del hombre. Entonces la sociedad hoy está luchando contra eso, queriendo callar el cristianismo, queriendo callar a la iglesia, queriendo que no se lea la Biblia, queriendo hacer leyes en la política para legalizar cosas que son pecado. Y aunque haya una ley que diga que eso es legal, una ley humana, para la ley divina sigue siendo pecado. Entonces, tienen una lucha interna en el corazón, pero quieren librarla de manera natural, cuando realmente lo que sucede en nosotros es de una manera espiritual, es de una manera divina de Dios hacia nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas o con los que piensan así? Nunca van a llegar a ningún lado y nunca van a poder solucionar el problema, porque el problema no es natural, el problema es espiritual, y mientras no busquen una ayuda espiritual no van a solucionar nada. Amén. Entonces, decíamos que la lucha no es contra los mormones, no es contra los testigos de Jehová, no es contra el Islam, el budismo, no es contra el judaísmo, no es contra los Hare Krishna, ni contra ninguna de esas religiones, llámese como se llame y sea la que sea y tenga la cantidad de seguidores que tenga y tenga el dinero que tenga y haga lo que haga. Mientras sea una religión, no es posible acercarse a Dios mediante la religión, solamente a través de Jesucristo y su sangre poderosa que nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces leemos el versículo 6 de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 6. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Por qué dice Pablo que la bendita palabra de Dios no ha fallado? Porque el versículo 5 dice que de los patriarcas de Abraham, de Isaac y de Jacob vino Jesucristo, ¿verdad? Pero anteriormente, en otros versículos, en otros capítulos anteriores de esta misma serie, habíamos visto que no por ser descendientes de Abraham físicamente con la sangre judía es que las personas son aceptados por Dios, sino que somos aceptados por Dios en Isaac y de la simiente de él, la cual es Jesucristo. Entonces, que nosotros somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, como la tuvo Abraham. Por eso somos hijos de Abraham, por la fe. Nosotros no somos hijos de Abraham porque tenemos sangre israelita o judía. No, nosotros somos hijos de Abraham porque tenemos la fe que tuvo Abraham, que él creyó. Pero hay muchos que hoy tienen la sangre judía, pero no son hijos de Dios porque no tienen la fe que salva, que es la fe en Jesucristo para salvación. Amén.
Entonces dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí lo que significa que la palabra de Dios no falló, dice que no, eso lo dejo claro. Que lo que está diciendo es verdad, porque Dios no falla. Dios no puede fallar jamás, Él es perfecto. Dios tenía un plan con los israelitas, pero ¿quiénes fueron los que fallaron? El pueblo. El pueblo fue el que falló, no falló Dios. Y tuvieron sus consecuencias por eso, ¿cierto? Un recorrido que ellos tenían que hacer cuando salieron de Egipto para llegar a la tierra prometida, según entiendo, por las distancias que había, ellos debían de tardar 40 días, un mes y una semana, un poquito más, para llegar de Egipto a la tierra prometida. Pero por su desobediencia anduvieron vagando y dando vueltas en el desierto por 40 años. Y eso fueron consecuencias por su desobediencia. Igualmente nosotros, recordemos que la palabra de Dios, nosotros no podemos verla solamente hacia allá. Primeramente tengo que verla hacia acá, hacia mí, hacia adentro, yo. ¿Qué me dice esta palabra? A mí. Lo dije el jueves pasado, el pastor lo mencionó el domingo y hoy lo volvemos a repetir. No piense en la persona que usted tiene a la par, no piense en su esposo, en su esposa, en su hijo, en su hija, en su nieto, en su abuelo. No, piense en usted, yo. Una vez que somos salvos, Dios tiene propósitos con nosotros, ¿cierto? Si por apatía, rebeldía u otra cosa no hacemos lo que nos corresponde, tendremos consecuencias. Sea pastor, sea misionero, sea profeta, sea apóstol, sea evangelista, sea el ministro de la alabanza, sea el que más ofrenda da, sea el que pasa todo el día en el templo limpiando y haciendo lo que sea, va a tener sus consecuencias. El rey David era rey, amado de Dios, y tuvo sus consecuencias. Dios no tiene favoritos. Habíamos leído también en otro capítulo de esta misma serie. Dios no tiene favoritos. No creas, ay, es que Dios a mí me ama y a mí me va a tratar diferente. Yo creo que Dios a mí esto sí me lo perdona. No, cuidado con esos pensamientos. No. ¿Y quiénes son los que van a salir perdiendo? Nosotros, yo soy el que va a salir perdiendo. Los israelitas no hicieron lo que debían. ¿Y qué era lo que debían hacer ellos? ¿Se acuerda que habíamos leído que de ellos, en el versículo 4, que de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas? Que a ellos se les había dado todo eso para que lo dieran a conocer a las demás naciones. Pero ¿qué hicieron ellos? Se lo guardaron para sí. Se lo dejaron para ellos. Entendieron mal la ley. Empezaron a poner preceptos humanos. Empezaron a hacer cosas que no debían. Por ejemplo, Dios dijo en algún momento, usted ha leído en la Biblia que Dios dijo que el nombre de Él no lo pronunciaran. ¿Qué fue lo que dijo? Éxodo 20. Que no usemos el nombre de Él en vano. Pero no dice que no lo use. Pero los israelitas, con un miedo tremendo, para no usarlo en vano, entonces dejaron de pronunciarlo del todo. Dejaron de decirlo y se perdió el nombre. Lo que tenemos hoy es lo que se llama el tetragramatón, que son las 4 letras. En hebreo es Yod Hei Vav Hei. Esas son las letras, así se llaman en hebreo. En las letras latinas es YHWH, pero eso no se puede pronunciar en español, ni en inglés, ni en ningún idioma, pues no tiene vocales. Y después cogieron las vocales de Adonai y se las pusieron a YHWH y salió Jehová o Yahweh, ¿verdad? En hebreo, Jehová en inglés y Jehová para nosotros en español.
pero ellos no lo pronuncian. Si usted lee escritos de judíos, ellos cuando escriben Dios, ponen di, un guión medio y la S. No escriben Dios. Ponen un guión en medio en vez de la O, porque dicen que ese nombre no se puede pronunciar. Y Dios dijo eso, no, que no lo usáramos en vano. Fue lo que dijo. Entonces ellos empezaron a interpretar mal la ley y a hacer un montón de cosas. Cuando Jesús vino, ¿con quién fue con los que tuvo problemas? Con los intérpretes de la ley. ¿O no? Al pueblo le predicaba y lo seguían. Multitudes iban detrás de él, pero los fariseos eran los que andaban detrás de él viendo a ver en qué caía, en qué lo agarraban, qué hacía. Y le decían, es que la ley dice, y Jesús siempre les decía algo, es que ustedes interpretan mal la ley, no la conocen. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano y le diga fatuo, necio, ya cometió adulterio, homicidio en su corazón. Entonces la ley no era de interpretación natural, era una ley del corazón y era la ley del amor, en donde yo ni siquiera tengo que enojarme contra mi hermano y pensar contra él. Esa es la verdadera interpretación de la ley, pero ellos interpretaron la ley de manera natural, humana, y obviamente la interpretan mal, la traspasan mal, y de ahí pues en adelante sigue mal. ¿Usted alguna vez en alguna actividad, esto se solía jugar, jugó teléfono chocho? Le decían a la primera persona, mañana es viernes y todos vamos a ir a la fiesta. Esa persona le decía en el oído al otro, y en el oído, y cuando llegaba ya al final, la frase final es, qué sé yo, no sé, ayer llovió y todos se mojaron. ¿En qué momento se perdió la información? En el poquito a poco, por empezar mal, ir mal. ¿Por qué? Porque quizás el primero no puso atención, el segundo no escuchó bien, en la bulla de la gente, escuchó algo y en vez de preguntar para estar seguro, dijo lo que quiso para no verse como una persona que no escuchó bien. No, o sea, ¿qué fue lo que me dijo? Para dar bien el mensaje. Bueno, ellos hicieron exactamente lo mismo y tergiversaron todo. Entonces dice Pablo que Dios no falló, los que fallaron fueron los israelitas. Dice el verso 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Y aquí es donde explica, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué? Porque no son israelitas los que tienen sangre judía, sino los que son hijos según la promesa, o sea, los que tienen fe, como tuvo fe Abraham. En Juan 8:32, si quieren nada más lo anota ahí. Juan, el Evangelio de Juan 8:32, yo lo voy a parafrasear. Jesús está hablando con unos judíos que se acercan a él y Jesús le dice a los judíos que habían creído en él, dice el verso 31, está hablando con ellos. ¿Y qué fue lo que les dijo? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero yo le dije, Señor, nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y después le dicen, Jesús les dice a ellos, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí Jesús está haciendo la diferencia entre un esclavo natural y un esclavo del pecado. ¿Cuántas personas andan ahí en la calle? O es más, pueden estar aquí sentados en una silla y son esclavos del pecado. Todavía sus pecados no han sido perdonados. Creen que porque vienen a la iglesia, porque asisten, porque aplauden, porque cantan, porque levantan las manos, son salvos, pero sus pecados nunca han sido perdonados porque nunca han creído en Jesucristo para salvación de sus almas. Y creen que tienen que seguir haciendo cosas para conseguir algo.
Y les dicen los judíos, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dice, si así fuera, las obras de Abraham haríais y me amaríais. Pero ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y quieren matarme. Imagínense. No entienden mi lenguaje, les digo la verdad y no me creen y no oyen porque no son de Dios. El que es hijo de Dios escucha la palabra de Dios. El que es hijo del diablo escucha la palabra del diablo. Si usted es sapricista y juega saprissa a la misma hora que juega Alajuela, ¿cuál partido ve usted? El de Saprissa. Ahora, si usted es alajuelense y juegan a la misma hora, ¿cuál partido va a ver usted? El de Alajuela. A usted no le interesa el otro, a usted le interesa el suyo. Entonces, si usted es hijo de Dios, tiene que interesarle las cosas de Dios y no las del otro. Pero ellos querían matarlo. Y Jesús ya les había explicado en Mateo 5 que el que se enojaba contra alguien ya era homicida. Ya estos eran homicidas. Y no se daban cuenta que el pecado los tenía esclavizados. Y esos eran los intérpretes de la ley y los doctores de la ley y los que enseñaban al pueblo. Imagínense lo que estaba recibiendo el pueblo. Pero cuando Jesús viene y habla con el pueblo le cree. ¿Por qué? Porque es por fe. No es por ser descendientes en la carne, sino por la fe. Por ejemplo, creo que ya lo había dicho antes, mis hijos Ian e Irina no son salvos porque yo soy salvo. Ellos no son salvos porque yo enseño. Ellos no son salvos porque yo predico. Ian ya tomó su decisión. Y gloria a Dios, yo me alegro por él porque él ya tomó su decisión, ya yo le expliqué el evangelio, ya le di mucho de todo esto a él y él ha creído y me dice que sí. Incluso, por si no sabían, él fue el que me dijo, papá, ¿qué tengo que hacer yo para tomar la cena del Señor? Y le digo, hey, mi amor, yo creo que nada, pero déjeme preguntarle al pastor a ver si hay algo. Entonces yo hablo con el pastor y el pastor me dice, no, en realidad, conociéndolo a usted, me dice, yo creo que usted lo tiene bien enseñado a él. Dice, nada más me gustaría conversar con Ian y hacerle algunas preguntas para ver si él realmente sabe y conoce de qué se trata. Y le hizo unas preguntas el pastor con él, entraron a la oficina y hablaron ellos dos solos. Y me decía el pastor, wow, mi hermano, excelente, buen trabajo. Y ustedes han visto que Ian ya toma la cena del Señor. Él me dijo algunas otras cositas, pero yo no me las voy a reservar. Entonces, ya Ian tomó su decisión. Si Ian se aparta, si cuando está en el colegio va, viene, hace cualquier otra cosa, ya no es mi responsabilidad. Yo voy a seguir enseñándole a él mientras esté bajo mi techo. Pero una vez que crecen, ellos se van y toman sus decisiones. Y uno quisiera agarrarlos como el cuello y sujetarlos y que no se vayan. Pero no se puede. ¿Qué es lo que va a pasar? Que van a sufrir en el mundo un montón de consecuencias que uno quiere evitarles y después, como el hijo pródigo, desbaratada su vida, perdidos económicamente, moralmente destrozados, incluso personas con enfermedades que no tenían, con problemas que pudieron haberse evitado, tal vez cayeron en la cárcel un tiempo, quizás cayeron en drogas como en el caso mío y perdieron 10 años de su vida, 15 años de su vida, quizás perdieron familias y cosas por el estilo, muchachitas se metieron en la prostitución, quedaron embarazadas 3, 4 veces con 3, 4 hijos de diferentes varones, ninguno se hizo cargo y ahí anda ella viendo a ver cómo hace. Y después viene a Cristo. ¿Y le va a costar más? Claro que le va a costar más que una muchacha que está soltera y que no tiene hijos.
Por supuesto que le va a costar más. Le va a costar más congregarse, le va a costar más leer la palabra, le va a costar más entrar en oración, le va a costar más conseguir trabajo, le va a costar más todo. ¿Por qué? Porque los hijos requieren tiempo, requieren cuidado. ¿Sí o no? Ok, entonces ellos, mis hijos, no son herederos de mi salvación. Yo fui salvo antes de que ellos nacieran. Pero no es en mi sangre que son salvos, sino por la fe. Y ya Ian fue enseñado en esa fe, entonces ahora él es salvo porque él ha creído. Estoy trabajando con Irina, les digo, ella tiene 7 añitos, ahí vamos, poco a poco. Entonces, sus hijos y mis hijos, sus parientes y mis parientes y todas las personas tienen que llegar a tener la fe que salva, la fe en Jesucristo y la fe de Jesucristo por la predicación del Evangelio. Tienen que oírlo, tienen que entenderlo y tienen que creerlo y tienen que obedecerlo para poder ser salvos, no simplemente por ser judíos de nacionalidad. Entonces la palabra no falló. ¿Por qué? Porque la decisión de creer y nacer de nuevo es personal. Cada uno individualmente debe decidir. La decisión es suya. Ahí Dios no. Para eso le dio libre albedrío. La oportunidad de decidir. Y ustedes sí, o si no. Hoy ustedes decidieron venir. Algunos quizás pudiendo, decidieron no venir. Y casi que escucho al pastor el domingo diciendo: algunos no entendieron el mensaje. Algunos no entendieron el mensaje. Ahora, no se puede forzar a nadie. Si fuera por fuerza, eso estaría lleno. Tiene que ser genuino en el corazón de cada individuo. Porque hay personas que dicen: ay Dios, y lloran y siguen en las mismas. ¿Por qué? Porque fue de los labios para afuera. Ahora, nosotros como hijos de Dios, como conocedores, tenemos una ventaja. Sí. ¿Saben cuál es? Que nosotros podemos y debemos explicárselo a ellos. La ventaja que yo tengo con mi hijo Ian es que él está sujeto a mí. Todavía a esa edad yo lo puedo sujetar. Todavía él se queda. Yo le digo a él vaya y él va. Le digo venga y viene. Le digo no haga y no hace. Le digo sí y es sí. Le digo no y es no. Y él no me discute. Pero va a llegar una edad en donde él va a empezar a cuestionar. Va a llegar una edad donde él va a empezar a tomar sus decisiones. Va a llegar una edad donde el adolescente empieza a rebelarse y eso es natural. ¿Qué voy a hacer yo en esos momentos? A esperar que la palabra de Dios que yo estoy sembrando desde que él nació hasta ahorita empiece a hacer el trabajo. Porque yo no lo voy a agarrar y lo voy a amarrar con un mecate para que no haga algo. No puedo, no debo. Así no es, no funciona. Ahora, tenemos el conocimiento, tenemos el tiempo con ellos, tenemos la ventaja de que nos escuchan los que tenemos hijos que todavía están pequeños, porque hay algunos que tienen hijos que ya no los escuchan, ¿cierto? Nos prestan atención y debemos hacerlo apenas sepan o puedan entender, entre más temprana edad mejor. ¿Por qué? Porque trate de enseñar esto a su hijo de 18 años. Ya no quiere oír. Se va cuando quiere. Dice, ya soy mayor de edad. Se rebelan, cuestionan todo, decíamos, todo lo razonan. Y al razonar se van por el pensamiento humano y no dan lugar a abrir el corazón a lo que Dios dijo o a lo que Dios dice. Además, ya están con ideas del colegio, la universidad, por otros jóvenes que lo que quieren es otra cosa y no prestan atención y ya no los puede retener en casa. Imagínense la presión de un muchacho de colegio, no sé, ahorita hay uno por acá, me parece, de universidad.
está la chiquilla esa que está bien linda, bien guapa, y es la que me gusta. Y resulta que ya ahí está anuente la muchacha a salir conmigo. Y sí quiere, pero lo que quiere es ir a la California, a la calle de la amargura, a tomar licor, a beber guaro, a fumar, a usar drogas, a bailar, a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y el muchacho le gusta y está bonita, y están jóvenes. Dígame si eso no es una tentación fuerte. Claro que es una tentación fuerte, pero eso puede tenerlo un joven. Usted que está un poquitico más joven, un poquitico más adulto, ¿verdad? Que el joven, también tiene sus tentaciones y tiene sus cosas. Todos las tenemos, de una o de otra manera. ¿Qué voy a hacer? Esa es una decisión personal. Usted tiene que tomar sus propias decisiones. Ahora, ¿en base a qué va a tomar esas decisiones? ¿En base a Cocorí? ¿A los cuentos de mi tía Panchita? ¿O de acuerdo a la palabra de Dios? Ahora, para poder tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer? Leerla, escudriñarla, masticarla, comérmela, meterla como sea posible todos los días un poco en mi cabeza, en mi corazón, en mi mente, tenerla como lo más precioso que hay. Habíamos aprendido en Sean, recuerdo, que los judíos, cuando empiezan a leerle la Torá a los niños, bebecitos, recién nacidos, ellos empiezan a leerle la Torá. Adonai Eloheinu Aruk Baha Beshem Adonai. Y le agarran con una cucharita un poco de miel de abeja y le ponen en los labios al niño. Y el niño prueba. Baruch haba Bete Beshem Adonai Eloheinu, y otro poquito. Y siguen leyendo y le siguen dando. De manera que el niño relaciona el sabor de la miel con la palabra de Dios. Y la miel sabe rico. Entonces, él quiere escuchar la palabra de Dios, porque cuando escucha la palabra de Dios le dan miel. Y así, y dicen, pero tiene 3 días de nacido. Bueno, tiene 3 meses, 6 meses de nacido, todavía no entiende. Ah, ¿usted cree que no entiende? Claro que sí entiende. Claro que sí entiende. Y mucho más de lo que nosotros pensamos. Ellos entienden. Un niño de 6 meses que quiere pecho y no le dan, ¿qué hace? Y habla. No habla, pero él hace él con su lenguaje corporal pide. Y si le pone pecho y sigue llorando, no era pecho lo que quería, es otra cosa, está sucio, o tiene calor, o tiene frío, está incómodo. Le pusieron una mantilla con gasillas, ya eso no se usa, ¿verdad? Y una gasilla quedó mal puesta y lo está punzando por ahí. O le pusieron muy apretado el pañal y está incómodo. O quiere salir del encierro de la cuna, quiere que lo alcen. Y ellos no hablan, pero con su lenguaje corporal dicen las cosas. Claro que sí entienden. Entonces, nosotros tenemos que procurar todo lo que sea, que esté a nuestro alcance con nuestros hijos desde la más temprana edad posible. ¿Para qué? Para que ellos puedan tomar una decisión con el conocimiento pleno, con el conocimiento exacto de qué se trata. Y no decirles, usted tiene que ir a la iglesia, y que vaya a la iglesia, y que vaya y le digo, ¿para qué? Vaya a la iglesia, y no saben para qué. Usted le dice a su hijo, a su esposo, a su esposa, vaya a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Ay, para que sea buena. Para que deje todas esas cosas. Y no saben explicar. Pero nosotros, con el conocimiento que tenemos, ya sabemos explicar y ya sabemos qué decirles y cómo decírselos. ¿Qué es lo que debemos de tener? Paciencia. Continúa diciendo el apóstol Pablo que es en Isaac que te será llamada descendencia. En Génesis 15, 5 y 6, vaya conmigo a Génesis 15, porfa. Génesis 15, versículos 5 y 6. Génesis 15, versículos 5 y 6.
Dice, y lo llevó fuera. ¿Quién llevó a quién? Dios a Abraham. Y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Como las estrellas en número, así será tu descendencia, le dijo. Y creyó y le fue contado por justicia. Recordemos que justicia es declaración de inocencia. Lo declaró inocente, sin pecado, por haber creído. Ahora, en Génesis 18, ahí mismo adelántese una hoja. En Génesis 18, si usted lo logra leer todo, ¿verdad? Se le apareció Jehová a Moisés, y en eso llegaron 3 varones. Y después de que él le lavara los pies a esos 3 varones, y después de que comiera, le preguntaron por Sara. Y le dieron la noticia que en menos de un año sería padre de un hijo con su esposa. Y Sara se rió. ¿Saben qué significa el nombre Isaac? ¿No saben qué significa el nombre Isaac? Isaac significa risa. Eso significa el nombre, risa. Isaac es el hijo de la promesa y de ahí vienen todos los descendientes. Ahora vayamos al libro de Romanos, otra vez, en el 9:8. Romanos 9:8. Y aquí explica un poquito más el apóstol Pablo eso de que en Isaac iba a ser llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne. Aquí según la carne de los que son hijos por la naturaleza humana, por sangre judía o sangre israelita o israelí, ¿verdad? No, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. No es por ser hijos en la carne, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Y cuál fue la promesa? Que en Isaac sería llamada descendencia. Recuerden que Abraham tuvo otro hijo, se llamaba Ismael. Ismael significa Dios oye o Dios escucha. Lo tuvo con una esclava egipcia que se llamaba Agar. Este no heredó nada. Acompáñenme otra vez a Génesis 21:14. Veamos qué interesante lo que nos dice la palabra de Dios. Génesis 21:14. Ok, y un poquito más atrás, en Génesis 13:2, también lo vamos a leer. Génesis 21:14. Mira, yo estoy en Éxodo. Génesis 21. Génesis 21:14. Dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho. ¿Y qué dice? Y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿Qué le dio? Pan y agua. Ahora, vayamos a Génesis 13:2. Génesis 13:2. ¿Alguien me lo puede leer bien fuerte? Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Cómo era? Riquísimo. ¿En qué? En ganado, plata y oro. Y si era riquísimo, ¿por qué solo le dio un bollo de pan y un poquillo de agua?
¿por qué no le dio ovejas y ganado y mucho pan y dinero y para que se fuera? Era su hijo, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Y cuál era el heredero? Isaac. Entonces, ¿por qué? Porque aquí, más adelante lo vamos a ver. Aquí hay una enseñanza riquísima y grandísima entre Ismael e Isaac. Ismael nació según la carne, por el trabajo que hizo Sara con la esclava y Abraham durmiendo con la esclava. Eso es una obra de la carne, y la obra de la carne no va a heredar nada. Pero Isaac nació según la promesa, y en la promesa sí se hereda todo. Entonces nosotros no tenemos que andar buscando nada del mundo, ni absolutamente nada en la carne, ni nada que tenga que ver con la parte humana, sino que todo tiene que ver con la promesa, con Jesucristo, con su palabra, con lo espiritual. Todo, absolutamente todo. Ahí somos nosotros herederos y coherederos juntamente con Cristo. Amén. Por el esfuerzo de Adán y Sara, de Abraham y Sara, dijimos, de tener un hijo, pero así no es. Por esta razón es que nosotros, los hijos de Dios, debemos andar por fe, no en la carne. La carne no produce nada bueno. Es por fe. Como dice la palabra de Dios, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí significa vivirá y seguirá viviendo. ¿Qué significa? Que yo tengo que tener fe hoy. Y el segundo que sigue también. Y al minuto que sigue igual. Y a la hora igual. Y todo el tiempo es por fe, por fe, por fe, por fe, por fe, por fe. Yo no puedo dejar de vivir por fe. Yo no puedo vivir por fe hoy, mañana no, el domingo sí, el jueves también, el sábado no, el fin de semana no, cuando empieza la semana sí, entre semana esta semana no, la otra semana sí. No, yo debo vivir por fe todos los días de mi vida. A partir del momento en el que yo creo en Jesucristo, mi vida tiene que determinarse por la fe y punto. Todas las veces que, o sea, todo el tiempo que me quede por vivir, sea la circunstancia que sea, esté en la condición en la que esté lloviendo o esté haciendo sol, tenga plata o no tenga plata, tenga trabajo o no tenga trabajo, mi esposa esté en buena relación conmigo o no, se hayan enojado los chiquillos conmigo o no, le haya podido comprar los helados o no, haya perdido el partido, la selección o no, haya ganado o no, lo que sea, yo debo ir por fe. Dios no puede ser mi Dios solo cuando yo ando bien. Y cuando ando mal, en la parte económica, de salud, ahí deja de ser mi Dios. Se me viene ahorita a la mente aquel pasaje cuando los tres varones, Sadrach, Medrach y Abednego, iban a ser echados al fuego, al horno de fuego, y les preguntaron a ellos, ¿quieren ustedes negar a su Dios? Dice, no, nosotros tenemos fe en que Dios nos puede librar a nosotros de esto. Pero aunque no nos libre, nosotros no vamos a obedecer sus leyes. Eso es fe. Yo creo en Dios de que me va a sacar adelante en esta situación, pero aunque no me saque, yo voy a seguir teniendo fe en Dios. Porque hay personas que tienen fe en Dios en la bonanza, cuando todo está bien, cuando todo es color de rosa, cuando brilla el sol. Pero en el primer momento en que tienen un desliz, una caída, un quebranto de salud, falta de trabajo o algo, tiran todo para arriba, se van, abandonan. Y entonces, ¿qué clase de fe tenían? La fe que tenían no era la fe que salva, porque la fe que salva lo lleva a uno a vivir por fe y para fe y siempre. No debemos andar en la carne para nada. Ahora nosotros andamos por el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo de Dios, y eso nos basta, es suficiente, no se necesita más nada. Dice el verso 9 de
Romanos 8. Romanos 8, 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Oiga la promesa que se le dio a Abraham. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esa fue la promesa de que Dios iba a venir en un momento y que Sara iba a tener un hijo. Y Sara, al igual que Abraham, no tuvo que hacer nada, solamente creer para tener el hijo primero. ¿Ok? En Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Recibió fuerza. Y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces Sara también creyó. Y ella recibió fuerzas porque ella no tenía fuerzas humanas. ¿Y quién fue el que hizo que Abraham y Sara pudieran concebir? Dios, porque imagínense, un hombre de 90 y tantos años y una mujer de 80 y tantos años teniendo relaciones sexuales para concebir, siendo estéril, fuera de tiempo. Es pura obra del Espíritu Santo de Dios trabajando ahí. Ahora, ellos tuvieron que hacer algo, ¿qué? De ahí, ir a lo que tenían que hacer. Acostarse y hacer su trabajo. De modo que también por la gracia recibió Sara la promesa y la alcanzó por medio de la fe. Veamos que la fe y la gracia se muestran desde el Antiguo Testamento. La gracia y la fe vienen desde el Antiguo Testamento. Ya está establecido ahí. Y dice el verso 10: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. No solo esto, ¿qué? No solo a Sara le concedió que fuera por gracia y por la fe, sino también a Rebeca, que era por gracia, por una promesa y por la fe. Rebeca e Isaac, cuando Isaac ya creció y se hizo grande, ¿verdad?, le fueron a conseguir una esposa. Encontraron a Rebeca, se la trajo Eliezer, un esclavo que tenía Abraham, y dijo: vaya a la casa de mi padre y la trae de ahí. Si no la encuentra ahí, no traiga nada. Y encontró a Rebeca. Y ellos dos concibieron y tuvieron hijos. Eran gemelos. El mayor se llamaba Esaú y el menor se llamaba Jacob. El nombre Esaú significa rojizo, de piel roja, como rojizo. Y Jacob significa suplantador. ¿Por qué yo le doy los nombres y los significados de los nombres y de algunas palabras? Porque tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver con el plan de Dios, que cuando nosotros entendemos y conocemos estas cosas, nos dan un panorama más amplio. Jacob significa suplantador, el que suplanta. También lo traducen como tramposo o embustero. Y después vamos a ver cómo él le jugó unas trampas y unas tretas a Labán, al suegro, ¿verdad? Pero el suegro primero le había jugado unas tretas y unas trampas a él para darle a Raquel, que era la que él amaba. Por eso yo le puse así a mi hija, Irina Raquel. Por esta Raquel, porque dice que era bellísima, preciosa. Pero eso lo dejamos para otro momento. Dice el verso 11 del capítulo 9: pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Esos muchachos ni siquiera habían nacido todavía, Esaú y Jacob, y ya Dios tenía planes. ¿Se acuerdan? Tengan muy presente esta palabra, presciencia. Después una S
Y después la palabra ciencia, presciencia. Es un conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas. Usted conoce bien a sus hijos, los que tienen hijos. O usted conoce bien a su madre. O usted conoce bien a, no sé, algún pariente suyo que tenga, no sé. Y usted sabe cuando su hijo se acaba de jalar una torta, ¿cómo viene? ¿Sí o no? ¿Ah? Viene tranquilito, calladito, no mate una mosca, ¿no? Y cuando usted lo vuelve a ver, le pone una cara de yo no fui. Ajá. Otros, cuando ya están más grandes, mami, ¿no quiere que le ayude a limpiar la casa? ¿Qué ocupa? Plata. ¿Cuánto quiere? Porque un hijo de 13, 14, 15 años no se ofrece a limpiarle la casa a la mamá. Ofrece ayudarle a algo, ¿por qué? Porque después necesita 15,000 colones para irse con sus amigos a algún lado. ¿Sí o no? ¿Quién rayó la pared? Yo no fui. Y con solo verle uno la cara, y sí fue usted. Yo sé porque yo los conozco. Usted es así y usted es asá. Son muy diferentes los hijos. Los que tienen más de uno saben que los hijos son diferentes todos. Y cuando sucede algo uno dice, sí, fue este, porque este es el que siempre hace esto. Bueno, nosotros tenemos un instinto, más o menos, pero a veces fallamos. Pero Dios no. Dios es que conoce las cosas antes de que sucedan, porque para Él el tiempo no existe. Para Él lo que va a pasar mañana ya sucedió. Ya Él sabe dónde va a estar usted de aquí a un año, cómo va a andar vestido, cómo va a andar vestida. Es más, Dios sabe si usted ese día se va a bañar o no. Dios sabe si ese día usted va a andar feliz o no. Dios ya lo sabe, y sabe lo que va a suceder de aquí a 1000 años y a 500 años y a 50,000 años, porque Él no tiene tiempo, Él es eterno. Entonces Dios ya sabía lo que iba a pasar con estos dos gemelos. ¿Quién era el primogénito? El primero que nació, Esaú. ¿Y se acuerdan cómo expresó él la primogenitura? Por un plato de lentejas. ¿Cómo se llamaba Jacob? ¿Qué significaba Jacob? Suplantador. Acompáñeme a Génesis 25, no pierdas Romanos. Acompáñeme a Génesis 25. Génesis 25. Ya le doy el versículo del 32 al 34. Génesis 25, del 32 al 34, dice: Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir. Decía, algún día se va a morir, ¿cierto? ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Génesis 25 del 32 al 34, verso 33. Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él se lo juró. ¿Y qué hizo? Y vendió a Jacob su primogenitura. Verso 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Ni siquiera se lo dio todo, le dio del guisado. O sea, le dio una parte, un poco. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. ¿Y qué dice ahí su Biblia al final? Así la menospreció, no le dio el valor que tenía. ¿Y esa primogenitura a quién le tocaba? A Esaú. Y vino el suplantador y lo suplantó. Vino Jacob y lo suplantó. Dios escogió así. Dios sabía de antemano que a Esaú no le interesaba eso. Y Dios sabía que Jacob
diríamos nosotros en Costa Rica, era un bicho, que era un vivazo, que él pensaba más allá, y que era, como les dije antes, un tramposo. Y diríamos también acá en Costa Rica, no sacaba pelo sin sangre. Él siempre tenía que ganarse algo. Y Dios sabía que eran así. Por eso, sabiendo que era así, entonces dije, hey, aquí el que va a suplantar es Jacob. Entonces en Jacob es donde vamos a seguir la línea. Verso 12 de Romanos 9. Habíamos dicho en el verso 11 que era que para que el propósito de la elección de Dios se permaneciese y se cumpliera. Dice, se le dijo, ¿qué se le dijo a Rebeca cuando nacieron los chiquillos? Que el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Volvamos otra vez, sin perder Romanos, vamos otra vez a Génesis. Ahí mismo en el 25. En el 25, el verso 23. El 23 es un poquito largo. ¿Qué dice el último renglón, la última frase de ese versículo? Del 25-23. Y el mayor servirá al menor. Ahí le está hablando que en el vientre de Rebeca habían dos personas y que eran dos naciones. De Esaú, que después es Edom, que son los edomitas. Son rivales acérrimos de Israel, ¿verdad? De ahí nacen muchos enemigos de Israel, de esa descendencia, de los edomitas. Cuando usted lea de los edomitas o de la tierra de Edom, es de este muchacho Esaú, el hermano mayor de Jacob. Y usted va a decir, wow, eran hermanos y vea todo lo que pasó. Y los edomitas eran rojizos. Edom también significa rojizo. Claro, desde ahí Dios ya sabía. En la primera carta de Pedro 1:16, anótelo nada más, no lo busque. Primera de Pedro 1, del 1 al 6 déjeme ver. Primera de Pedro 1. Sí, vamos a leerlo del 1 al 6. Sí. Vamos a ver, vamos a ver si me da tiempo de leerlo, de verlo todo en estos minutos que nos quedan. Dice 1 Pedro 1, del 1 al 6. Perdón, hermano, si usted tiene Biblia, vaya, mejor a la Biblia y lo busca. Disculpe ahí el Safis. 1 Pedro 1, del 1 al 6. Aquí el que está hablando es el apóstol Pedro. Y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, esos son judíos que habían sido expatriados a esos lugares, pero eran judíos, creyentes. Esos expatriados se encuentran fuera de la nación de Israel geográficamente. Ellos son extranjeros en otros países
y están ahí debido a la persecución que se había dado a los cristianos. Dice el verso 2, elegidos según la presciencia de Dios. Ahí está la palabra. Elegidos según la presciencia de Dios, o sea, elegidos según el conocimiento previo de Dios. ¿Quiénes? Estos judíos. Él sabe quién se va a arrepentir y quién no. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Dios sabe si esa persona que anda ahí en el barrio, ahorita todo sucio, andrajoso, alcohólico, drogado, al final se va a arrepentir o no. Y Dios sabe si ese hombre que es un buen trabajador, que es un buen esposo, que es un buen ciudadano, que tiene un buen trabajo, que no mata una mosca, Él sabe también si ese se va a arrepentir o no. Dios sabe quién va a atender a su llamado y quién no va a atender a su llamado. Quién va a confiar y quién nunca va a confiar en Jesucristo. Quién va a tener fe y quién no. Y no porque Dios no le diera la oportunidad, fue porque no quiso. ¿A cuántas personas usted le ha hablado de Dios, le ha hablado de Cristo, le ha hablado de la palabra, le ha hablado del Evangelio, le ha dicho y la persona dice, no, en otra, parece que uno fuera un vendedor, en otra pasadita, con mucho gusto, como que si uno le está vendiendo algo y tiene que, no, es gratis y le sirve a usted, pero no. ¿Por qué? Porque quiere vivir en su pecado. Y no es porque Dios escogiera a dedo, usted va a ser salvo y usted no. No, Dios no escogió a nadie a dedo para salvación. La predestinación no es que Dios escogió a unos para condenación y a otros para salvación, sino que Él sabe quiénes llegarán al arrepentimiento y nuevo nacimiento y quiénes no darán ese paso nunca. Por ejemplo, Faraón, Judas Iscariote, Herodes. Dice el verso 2, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu. ¿Cierto? Eso significa que los apartó por el Espíritu Santo, obra de Él, no de las personas. ¿Para qué? Para mantener la carne en su lugar, muerta. Porque al igual que esos judíos, nosotros tampoco hicimos nada. O sea, nosotros también nos apartó por el Espíritu Santo, no por obra nuestra, para que mantengamos también nuestra carne en su lugar y no nos jactemos de absolutamente nada. Y sigue diciendo el verso 2, el propósito, ¿para qué? ¿Para qué los eligió? Para obedecer. O sea, es por el Espíritu Santo como guía que llegamos a obedecer. Nosotros no podemos obedecer si el Espíritu Santo no nos guía a nosotros. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida guiándonos y dándonos la fortaleza que necesitamos, no podemos, porque no es en nuestra carne. Recuerde que habíamos visto en el capítulo 8, si mal no recuerdo, que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo vive adentro de nosotros y Él nos enseña, nos guía, nos lleva, nos dice, nos advierte, pero no le detiene a usted la mano si usted va a coger algo ajeno. El Espíritu Santo no le tapa los ojos si usted va a ver pornografía, por ejemplo. El Espíritu Santo no le cierra la boca si usted va a decir una mentira o un chisme. Él lo deja y se va ya contristado, pero empieza a decirle, estás mal, así no es, así no es, así no es, estás mal. Y la persona siente por dentro el boom, algo está aquí que no me deja aquí. Y es el Espíritu. Pero el Espíritu no obliga a la persona a nada. Dice para obedecer. ¿Y qué más? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Esto para ser rociados con la sangre de Jesucristo es que para que por medio de la sangre de Jesucristo nuestros pecados sean perdonados. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Aquí está, Él nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo.
Yo no tengo de qué jactarme, pero usted tampoco. ¿Y para qué nos hizo renacer? Dice, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así como Jesucristo resucitó, nos hizo renacer a nosotros en espíritu. Ahorita nosotros renacimos espiritualmente. Cuando muramos físicamente, nos va a hacer resucitar también para vida eterna. Con este cuerpo mortal de carne y hueso que usted puede tocar ahorita, no, con uno nuevo, con uno diferente. La esperanza es que un día estaremos con Dios para siempre por la resurrección de Jesucristo. Otra vez, por los méritos de Jesucristo. Nosotros no hacemos nada, recordemos eso siempre. Porque Él resucitó de los muertos y vive para siempre. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esas tres palabras, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, significa que no se echa a perder. Eso significa incorruptible, que no se echa a perder, o sea, que no se pudre, que no es perecedero como los alimentos, que si usted deja el pan 3 días se pone duro. No, esa herencia no es así, no se echa a perder, nunca. Incontaminada es que no se contamina, nada la puede contaminar. E inmarcesible es que no se marchita, o sea, es eterna. Porque el que lo prometió es eterno. ¿Y qué nos prometió? Vida eterna. Y dice, reservada en los cielos para vosotros. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Otra vez, por la fe, mediante la fe, a través de la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Reservada, ¿qué significa? Que nadie nos quita el lugar, porque somos guardados por el poder de Dios. ¿Quién nos podría separar de esta condición si es Dios quien nos tiene guardados con su poder? Nada ni nadie. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, ni nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces debemos estar seguros y más que seguros. Y otra vez dice que es mediante la fe, fe que nos es dada por Dios, de modo que no nos deja nada para jactarnos a nosotros, sino que todo es por Él. Por eso es por fe. Recordemos, eso está en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá, y también está en Gálatas 3:11. Romanos 1:17 y Gálatas 3:11. Ahora, Él nos guardó con ese poder mediante la fe, y sigue diciendo el versículo 5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Recordemos que el tiempo postrero, los últimos tiempos, los últimos días empezaron cuando Jesucristo apareció en la tierra. Ya eso lo habíamos explicado una vez, y me parece que en una predicación que yo había dado acá también había dado una enseñanza que nos quedan pocas horas. Los últimos tiempos empezaron hace más de 2000 años. Los últimos tiempos no son hoy. Ahorita estamos en los últimos segundos, las últimas horas de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque esa salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Y cuándo fue que murió Jesucristo? Hace más de 2000 años. Para alcanzar por la fe esta salvación que está preparada y se manifestará al final en el tiempo postrero. ¿Y cuándo se va a manifestar para nosotros ya la salvación como tal? ¿Cuándo ya la vamos a disfrutar a pleno? Cuando partamos de este mundo. Cuando estemos viviendo con Él allá en el cielo. Cuando estemos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Cuando caminemos por las calles de oro, por el mar de cristal. Cuando estemos en su presencia, cuando estemos cantando y alabándole
juntamente con los ángeles y los coros de millares, y diciéndole: Santo, 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 digno eres, Señor. Por la eternidad. ¡Wow! Ya sea que nosotros muramos o Él venga por nosotros. Dice el verso 6 de 1 de Pedro 1: en lo cual vosotros os alegráis. ¿Ustedes se alegran? Amén, yo sí. Aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Por qué por un poco de tiempo? ¿Qué termina diciendo? Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por eso es que quizás nos alegremos por poco tiempo, porque van a venir pruebas, y las pruebas a uno no lo mantienen con un gozo y con una sonrisa de oreja a oreja. Claro que uno en la parte humana sufre y se le bajan las pilas y todo lo demás. Pero el conocimiento que tenemos nosotros, la seguridad de la salvación, de lo que vamos a disfrutar, de lo que ya Él nos prometió, de lo que ya nos dio. ¿Por qué ya nos lo dio? Porque ya Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ya Él lo hizo, ya lo dio. Nosotros lo creemos, y sí, ya yo lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que estoy esperando? Partir de este mundo para tener todo lo que Él me ha prometido. Pero mientras tanto, si sufro, no importa. Lo que tengo es mejor. Lo que me espera es mejor. No importa, porque por aquí voy de paso. Ya me quedan pocos años. Esto es motivo de alegría, de gozo para los cristianos. Más que alegría, es de gozo. Aunque por ahora sea por poco tiempo. Y volvamos nosotros otra vez a Romanos 9:12. Volvamos a Romanos 9:12 para quedar ahí. Porque ya son las 8:28. Como Romanos 8:28, mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces quedamos en Romanos 9:12 para la próxima semana. Póngase por favor sobre sus pies, vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias una vez más. Gracias, Dios, porque tú tienes todo bajo control. Tú conoces absolutamente todas las cosas, Señor, y no hay un detalle, Señor, por pequeño que sea, que se te escape. Padre, nosotros hemos creído y sabemos que Jesucristo murió y derramó su sangre por nuestros pecados. Lo creemos, Señor, y estamos seguros que nuestros pecados han sido perdonados por creer en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Damos gracias, Señor, porque ahora nosotros hemos pasado por la experiencia del nuevo nacimiento, sabiendo que tu Espíritu Santo vive en nosotros, y que ahora al guiarnos tu Espíritu Santo, Señor, entonces tenemos la capacidad de obedecer. Y en eso queremos permanecer, Dios, vivir por fe y para fe, Señor, todos los días de nuestra vida. Que así como tú sabías las cosas que iban a pasar con estos que escogiste, Señor, los israelitas, sabiendo lo que eran ellos, un pueblo rebelde y contradictor, un pueblo idólatra, Señor, un pueblo, Señor, que nunca hizo las cosas bien y todavía hoy no las hacen bien, Dios, aún tú tienes reservadas promesas para ellos y son tu pueblo acá en la tierra, Señor, y oramos por ellos, Señor, también. Que aunque las cosas no salieran como originalmente estaban hechas, no es que tú fallaste, sino que así estaban establecidas para que apareciera Jesucristo. Porque no era por las obras de la carne, Señor, sino por fe que íbamos a ser salvos. Pero los judíos nunca lo entendieron, nunca lo creyeron. Y hoy en día hay muchos que todavía no lo creen, pero hay otros que sí han creído, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor, porque podemos estar cada día más seguros de quiénes somos en Cristo. Que somos tus hijos, que tú eres nuestro Padre, Señor.
y que nos dé la fortaleza, Señor, para que en medio de la necesidad, en medio de la salud, del quebranto de salud, en medio, Señor, de las relaciones con familiares, esposa, esposo, hijos, hijas, hermanos, hermanas, Señor, no sé, tíos, abuelos, primos, Señor, sobrinos, relaciones en el trabajo, con compañeros, con el jefe, que en medio de todo eso, Señor, nosotros podamos tener la paz que tú das, Señor, siempre que reflejemos el amor de Dios, que reflejemos el amor de Cristo, Señor, sabiendo que nos quedan pocas horas por acá, Señor, pocos días, y que un día te veremos cara a cara, Dios. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que por favor nos lleves con bien a nuestros hogares, que podamos descansar, Señor, esta noche. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.